tinta. Falta una beta muy recta. Esta tinta, como viene de bote, no vale. Metemos carbonato en el deseo. Hay gente que hace esto y no mancha las manos y no sé cómo. Yo tengo esto 40 años y siempre sale con las manos manchadas. Antes para el tinta negro, antes que tengo un amante rodeo de cuero, en vacaciones y todo, cada día tienes que meter tinta fresca. ¿Sí? No, si no, te vas secando. No tenemos grasa, sí. Sí. Metemos, de lápiz tiene grasa. Metemos de talco, es así, como tiene un vaso de goma y la goma tiene agua. Si metes encima y no hay talco, te rechaza. Ah, el talco es para que no te rechace la goma larga encima de la grasa. Protectora, ¿no? Yo antes, cuando empezaba haciendo esto, después de un día de estampación, me quedé muy cansado. Con lápiz blanco, ¿no? Sí. Sí. Si no, Sí. Pero ese ya no mancha, ¿no? no. Porque ya he puesto la goma. Antes de los tipos modernos que no son neolítico, que es más folclórico, ¿no? ¿Le agarras para ablandar de tinta? Hay un tipo de desodorante, litrofina, que no se vende aquí. Y no es tóxico, eso es súper tóxico. Cuando monto un estudio, es mejor que hay un sistema que se llama un paso. Entonces, cristal un paso, esto debe estar más súper. Entonces, tú das así y si la fotógrafa está ahí. Cuando sale aquí y toma una cerveza, está totalmente borracho, ¿eh? Sale gratis, ¿eh? Este gris, coca agua, el blanco, coca grasa. Ahora, si pasa de agua y no hay tinta, te quema la plancha con oxidación rápida. Entonces metemos agua que recibe grasa, que es betún. Este es betún de judía. Que los judíos antes había pozos de betún en el desierto, ¿no? Y los judíos tenían un negocio vendiendo betún para los lámparas de luz. Estamos hablando de 2000 años, ¿no? Para un poco de arroz. ¿Sabe qué pasa? Yo expliqué, quizá. No, la gente no te da cuenta, aquí tenemos el mejor estudio de literatura público en España. Es el mejor. Hay un par de privados que tienen mejores instalaciones, pero público, ninguna universidad es mejor que esto. Y antes pegamos la plancha con spray. ¿Y? No, eso es igual de eficaz y más sano.
Este spray de los botes azules. Sí. Algo aquí. Es siempre mejor espera cuando está recién puesto y después viene esto. Coge el bote de agua ahora y lo gastas. Yo cada paso, no se nota, pero yo cada paso quiero dolorido, ¿ves? No se nota, pero estoy girando. Y si de capa de tinta quiere ir igual. Normalmente uno estampador y hay pocos que aguantan más. Un estampador profesional hasta los 40 años. Y poca gente que aprende esto quiere estampar. Hay tonos que a veces tienen insisten un poco más, ¿no? Antes esta es una cuchilla. Antes está hecho con madera, de arte o de boj. Y de cinta, hoy es nylon, antes fue cuero. ¿Sí? Un poco más. Ahora bien. Me has hecho segunda medida, ¿no? Confío en este, más en este. ¿Cuánto aguanta una plancha? Ya estampado una vez 350 copias. 350. Que las piedras aguantaban más, ¿no? ¿Ah? Las piedras. ¿No? También No, aguantan. esos son mitos Ya. muy física. Entonces, tú me llamas que tengo una fábrica de comida. Quiero 2.000 etiquetas. 6 papeles de reporte. Pasa los papeles 6 o 8 a la plancha en una máquina automática. Hay imprentas que tienen miles de piedras con miles de números. Pero hoy en día la gente no... ni piedras ni hostias. En principio había planchas de zinc, que son mucho más toscos. De planchas de aluminio, siempre se usan en el truque artístico en 65 por ahí. Todos los litografías de Claudio Bravo, y todos estos hechos sobre piedra. En Estados Unidos, cuando yo estoy estampado de papel seco, ¿no? Entonces hace más daño a la plancha. ¿No? Yo empiezo a estampar con el papel húmedo. Un poco más distinta, más estable y mejor impresión. El papel húmedo coca todo. Dos marcas, un T
haciendo línea. Por blanco. Normalmente pintando la base cada 5 años, ¿no? Este es el fotografía. Así, normalmente cuando hago una meditación, intento, pongo una segunda mordida, así 10 minutos de descanso, entonces la plancha aguanta mucho mejor. ¿Ves? Todo. Segunda mordida, ¿quieres decir otra vez el proceso o no? Pero no, ¿no? El caracol es así.